Gracias, doctora. Ya, voy a grabar. Gracias. Ya, nuevamente empezando. La clase de hoy es sobre el manejo del niño politraumatizado. Entonces, primero tenemos que definir a qué llamamos niño politraumatizado. Niño politraumatizado es aquel niño que presenta una lesión o varias lesiones a consecuencia de un politraumatismo, ¿no? Este paciente puede dejarlo con una discapacidad o simplemente puede llevarlo a la muerte. Entonces, el politraumatismo puede matar a un paciente pediátrico. La literatura reporta que la causa más frecuente de muertes en niños mayores de 1 año están involucrados los politraumatismos. Entonces, puede tratarse de una sola lesión en un órgano vital, ¿no? Y ese paciente puede fallecer. O pueden ser varias lesiones que pueden comprometer más de 2 órganos, ¿no? Y ese paciente puede tener un desenlace fatal o puede quedar con una incapacidad en forma. Con respecto a los politraumatismos, la literatura reporta que aproximadamente el 80% de los politraumatismos son cerrados, ¿no? Y que de esos 80%, 2/3 por lo menos de los niños con traumatismo, con politraumatismo, tienen algún tipo de lesión cerebral, ¿no? Y por lo tanto, un porcentaje alto de fallecer o dejar con secuelas severas, dependiendo de la magnitud de la lesión y del tiempo de lesión en el paciente. Entonces, así como nosotros decimos para las infecciones respiratorias cuáles vienen a ser las causas, también existen diferentes causas que pueden ocasionar los politraumatismos. Esas causas que pueden ocasionar los politraumatismos son, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿no? Siempre hay accidentes de tránsito. Las autoridades que llevan a los pacientes a las diferentes emergencias, generalmente son los bomberos, los policías, ¿no? Que están involucrados directamente en la atención inmediata cuando haya accidentes, ¿no? Entonces no llevan los pacientes, e ingresan estos pacientes a los servicios de emergencia. Otra causa de politraumatismo vienen a ser los ahogamientos, ¿no? Las lesiones con algún tipo de intención, las caídas, ¿no? La magnitud de caídas, la magnitud de la altura de la caída y de la zona con la que se golpee el paciente, la zona comprometida, la lesión comprometida, va a hacer que el pronóstico de ese paciente pueda ser diferente. Las quemaduras es otra causa de politraumatismo, ¿no? Ahora también existen factores de riesgo con respecto a la edad y al sexo y a la situación socioeconómica, sobre todo baja, ¿no? La edad está más relacionada, quiénes serían las edades con mayor factor de riesgo de presentar politraumatismos, generalmente son los lactantes y los adolescentes. El sexo es el sexo masculino, ¿no? Y la situación socioeconómica es a una menor situación económica, es decir, una situación económica baja, hay más probabilidad de que puedan presentar algún tipo de politraumatismo. Ahora, los mecanismos de lesión también son completamente variados, ¿no? Son variados. Por ejemplo, en la izquierda tenemos, por ejemplo, a consecuencia de una caída de bicicleta. Entonces acá, en esta caída de bicicleta, hay varios escenarios, ¿no? Dentro de esos escenarios puede ser de que el niño se encuentre con casco, ¿no? Y en el caso que se encuentre con casco, ese va a lacerar probablemente va a presentar fracturas en los miembros superiores.
Pero si ese niño no tuviese el casco, entonces la lesión, ¿dónde sería, Norla? Norla, Norla, hola, no me escucha Norla. Entonces, bueno, la lesión puede ser, entonces, si no tiene definitivamente el casco, la lesión es en la cabeza, ¿no? Entonces, ese paciente, ese niño va a presentar lesiones en la cabeza y no solamente en la cabeza, sino también va a encontrar lesiones en el cuello. Bueno, además de eso, probablemente va a presentar algunas laceraciones a nivel del cuero cabelludo y laceraciones o heridas o soluciones de continuidad a nivel de la cara. También va a tener fractura probablemente en los miembros superiores y entonces este sería el impacto en este mecanismo de lesión a través de una caída de bicicleta. En el caso de que ese paciente se golpee contra la manilla de la bicicleta, entonces probablemente ese paciente ingresará al servicio de emergencia y le encontraremos lesiones a nivel de abdomen, es decir, lesiones internas, ¿no? A nivel abdominal. ¿Qué ocurre en el caso, por ejemplo, del peatón o del niño que se encuentra en la parte que ha atropellado? Entonces ahí también las lesiones más comunes en ese niño va a depender mucho de la velocidad, ¿no? De la velocidad con la que ha sido el impacto. Si ha sido de una velocidad baja, lo más probable es que solamente tenga fracturas en las extremidades inferiores. Pero si este paciente presentara una velocidad, si hubiese el impacto hubiese sido por una alta velocidad, entonces este paciente va a presentar fracturas múltiples, ¿no? Vamos a encontrar de repente lesiones en cabeza, lesiones en cuello, y también vamos a encontrar pues en las extremidades inferiores, como están ustedes mirando ahí en la imagen en el lado izquierdo inferior. Ahora también puede ser que ese niño que está yendo en el carro, ¿no? También exista otro mecanismo de lesión. Ese mecanismo de lesión va a depender si ese paciente, por ejemplo, ese niño tiene o no tiene el cinturón de seguridad, ¿no? Si se colocó su cinturón de seguridad, entonces este paciente va a presentar lesiones probablemente en el pecho, ¿no? Lesiones a nivel del abdomen y podría tener también fracturas en la columna vertebral en la parte inferior. Pero si ese mismo paciente hubiese estado viajando, ¿no? En el automóvil, pero sin el cinturón de seguridad, definitivamente la posibilidad de un traumatismo múltiple es mucho más alto, ¿no? En ese paciente. Entonces, ese paciente va a tener traumatismo múltiple, va a tener probablemente lesiones en la cabeza, va a tener lesiones en el cuello, ¿no? Definitivamente va a tener lesiones también en el cuero cabelludo. A veces se llegan los pacientes con lesiones en el cuero cabelludo y como sangra bastante, es bastante aparatoso, ¿no? Y los familiares y el niño se ponen, en el caso que el niño esté consciente, están bastante angustiados, ¿no? Pero entonces este paciente puede tener también lesiones o, ¿cómo se llama?, laceraciones a nivel de la cara, ¿no? Porque ha estado sin cinturón de seguridad. Y en la parte inferior, en la que vemos a una niñita que se está cayendo por unas gradas eléctricas de un centro comercial, entonces, en este caso, va a depender de la altura, ¿no? Con la que caiga el niño, el tipo de traumatismo, ¿no? Entonces, la altura va a ser bastante importante. Si la altura más o menos es una altura más o menos de soporte o una altura un poco baja, entonces esta niña que está cayendo, ¿no? Va a presentar solamente fracturas o lesiones a nivel de las extremidades superiores. Pero si no es en este caso una altura baja,
sino realmente la niña se cae a mayor altura, entonces tendrá un traumatismo múltiple, ¿no? Tendrá lesiones a nivel de la cabeza, tendrá lesiones a nivel del cuello, tendrá lesiones a nivel de las extremidades tanto superiores e inferiores, porque a mayor altura el traumatismo va a ser definitivamente múltiple. Pero si ha sido de repente una caída a mediana altura, solamente se presentará pues lesiones de cabeza, no lesiones de cuello, fracturas en extremidades superiores, las extremidades inferiores. También va a depender mucho del impacto del área donde el paciente caiga, ¿no? Si cae sobre, por ejemplo, sobre cemento, si cae sobre, por ejemplo, sobre una piedra angulada, ¿no? No solamente va a depender también de la velocidad del factor si ha ido protegido o no ha ido protegido, sino también de la superficie en la que caigan, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos por los cuales el paciente puede presentar un traumatismo, ¿no? Y la característica de cada uno de ellos de acuerdo al tipo de mecanismo, ¿no? Ahora, en el caso del cuadro clínico, definitivamente el cuadro clínico también va a variar, ¿no? Por ejemplo, si ese pacientito presentó un hemotórax masivo, entonces en ese hemotórax masivo lo que va a hacer, pues, es cantidad de sangre. Entonces ese paciente se va a chocar, ¿no? Entonces se va a chocar, se va a volver pálido, probablemente se caiga, porque va a depender de repente si la sangrado es masivo, la presión cae, no puede perder el conocimiento, ¿no? Y aparte, si yo lo voy a examinar a ese paciente, yo voy a encontrar pues los signos, de repente, dependiendo de la magnitud del sangrado, de repente un abombamiento, ¿no? Voy a palpar y no se va a palpar no van a pasar las vibraciones vocales, ¿no? Porque va a haber derrame, va a haber una matidez y no voy a escuchar los ruidos, algún tipo de ruido respiratorio, ¿no? Entonces ese paciente va a tener un hemotórax masivo. Pero si fuese, por ejemplo, un hemotórax a tensión, ese paciente va a tener pues signos de dificultad respiratoria porque va a tener un hemotórax un hemotórax a tensión. Ese pacientito vamos a observar una desviación de la tráquea hacia el lado hacia el lado contralateral, al lado de la lesión, porque va a empujar, ¿no? Este paciente no vamos va a estar bastante sonoro a la percusión y no vamos a encontrar tampoco la presencia de ruidos hidroaéreos. En el caso de un neumotórax abierto, si es un neumotórax abierto, pues vamos a tenernos que fijar en ese neumotórax abierto. Primero, tengo que encontrar la lesión a nivel de la piel, ¿no? Que llegue a la pleura para poder decir si es un neumotórax abierto, ¿no? Entonces, tendría que encontrar esa característica para determinar, ¿no? La presencia de ese neumotórax abierto. Aproximadamente esa herida, ¿no? Esa herida penetrante debe de tener aproximadamente más de 2/3 del diámetro de la tráquea. Entonces yo no solamente voy a ver en ese paciente, no solamente voy a visualizar la herida, ¿no? La herida que está llegando hasta la pleura, ¿no? No solamente voy a visualizar esa herida en la superficie a través de la piel, sino yo también voy a poder escuchar, ¿no? El sonido que ese paciente que tiene ese neumotórax abierto, se va a poder escuchar el sonido que hace el aire al momento de que ese paciente esté respirando, ¿no? Entonces, ese ruido como que sopla, ese ruido como que sopla también me va a ayudar a hacer el diagnóstico de ese paciente que probablemente tiene un neumotórax abierto, ¿no?
Ahora, también puede ser que ese paciente lo que tenga es una contusión pulmonar, ¿no? Y si el paciente tiene una contusión pulmonar y esa contusión, por ejemplo, es bilateral, a mayor contusión pulmonar, ese paciente pues va a tener mayor dificultad respiratoria. Entonces voy a encontrar signos de dificultad de esfuerzo respiratorio, ¿no? Signos de esfuerzo respiratorio. Ahora, si el paciente comienza a toser, puede toser con sangre, es decir, va a tener una hemoptisis, ¿no? Una hemoptisis, como es un paciente que se ha golpeado y tiene una contusión pulmonar, definitivamente va a presentar un dolor de tipo pleural, es decir, doloroso, cuando duele está involucrada la pleura, es decir, el dolor es fuerte, ¿no? Y si yo lo voy a auscultar, ¿no? Y si ha habido sangrado y ya se han llenado parcialmente los alveolos, entonces yo voy a encontrar de repente la presencia de crepitantes y si el sangrado es un poquito más, yo puedo encontrar rigidez al momento de la percusión. Entonces, eso es en el caso de que sea un paciente con contusión pulmonar, ¿no? También puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que algo que me está olvidando, que en el hemotórax, atención, también ustedes pueden encontrar la presencia de no solamente la desviación de la tráquea, sino también pueden encontrar ustedes la ingurgitación yugular del paciente, ¿no? Aparte de la distensión en ese lado del hemitórax, van a encontrar la ingurgitación yugular, inclusive pueden encontrar hepatomegalia, ¿ya? En el caso de ser neumotórax atención. En el caso de que el paciente, por ejemplo, pueda presentar también taponamiento cardíaco, porque puede ocurrir, entonces para que nosotros veamos que este paciente tiene taponamiento cardíaco, que es realmente raro, yo no he visto, pero la literatura lo reporta, eso sí no he visto, ¿no? Es de que eh, el dolor, primero que tendría que tener la herida, pues en la parte anterior y lateral del lado izquierdo, ¿no? Y aparte de tener la herida en ese lado izquierdo, el paciente debería de tener los signos que corresponden a una triada, que es la triada de Beck, ¿no? Que tendría que tener ingurgitación yugular, que tendría que tener los ruidos amortiguados así apagados, y el paciente debería estar con hipotensión, definitivamente hipotensión, ¿no? Que por algo el paciente está con taponamiento cardíaco, el paciente tendría hipotensión y también podría tener la respiración de Kussmaul, ¿no? Eh, que se caracteriza por un aumento de la presión venosa al momento de la inspiración y además el paciente podría presentar pulso paradójico con descenso de la presión arterial, ¿no? Eso con respecto a las características de la clínica a nivel del tórax en los pacientes con trauma pediátrico. Entonces, definitivamente ustedes en una emergencia van a ver siempre la presencia de hematomas, van a ver la presencia de neumotórax a tensión, ¿no? Los neumotórax abiertos, ¿no? Y también a veces llegan pacientes con tórax inestable, ¿no? Este tórax inestable generalmente se sospecha, ¿no? Cuando el paciente tiene fracturas costales, pero son fracturas costales múltiples, ¿no? Y aparte de estas fracturas costales, generalmente estas fracturas son vecinas, ¿no? Es decir, son vecinas, es decir, generalmente más de tres costillas, ¿no? Entonces hace que ese tórax esté inestable, ¿no? Esté inestable y inclusive a veces se produce movimientos paradójicos, ¿no? Solamente yo he visto una vez, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Un tórax con esas características, ¿no? Probablemente porque el Revaliati es un hospital que no queda, bueno, que está en la parte céntrica, en la parte de Jesús María, ¿no? Pero en otros hospitales seguro que habrán visto, los médicos verán mucho más pacientes con las características de toras inestables, ¿no? Sobre todo también en los pacientes adultos, ¿no? De repente cerca de la carretera central, en esos hospitales, donde la posibilidad de accidentes de tránsitos es mucho mayor porque por la gran velocidad con la que van los carros, ¿no? Entonces, eso es con respecto al cuadro clínico. Si verán, es solamente pura semiología, ¿no? Semiología que siempre tenemos que saberla,
¿no? En cuanto a eso. Ahora, entonces, vamos a volver a nuestra evaluación pediátrica, importantísimo, ¿no? Y vamos a mencionar que en esta evaluación vamos a evaluar el aspecto general, la respiración y la circulación cutánea en este paciente con trauma, con traumatismo, ¿no? O politraumatismo. Entonces, yo siempre cuando tengo un paciente con politraumatismo, yo de frente digo, este triángulo, es decir, no lo voy a decir, este paciente está estable, como a veces decimos, ¿no? Si tiene los tres lados, está estable. Cuando tenemos un paciente con politraumatismo, simplemente decimos, los tres lados está inestable, ¿sí? Lo consideramos desde el inicio inestable. Y como lo voy a considerar desde el inicio inestable, entonces yo tengo que actuar para proteger a ese paciente. Es un paciente que en cualquier momento, porque yo no sé si hay lesión, por ejemplo, en la parte abdominal, con gran compromiso, de repente una ruptura hepática y gran hemorragia. Entonces, yo no sé si ese paciente va a necesitar de repente responder inmediatamente al shock, ¿no? Y al shock por disminución de volumen y al shock hipovolémico por el sangrado que pueda presentar. Entonces, yo en todo paciente, al que yo voy a, paciente politraumatizado, lo voy a considerar que los tres lados están alterados, automáticamente lo primero que tengo que hacer es colocarle oxígeno, ¿no? Tengo que canalizar una vía endovenosa y solicitar ayuda, ¿no? Aparte de a la enfermera o al interno, quien esté cerca mío, que monitorice el paciente, ¿no? Porque tenemos que monitorizar sus funciones vitales, cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cómo está la presión arterial, ¿no? Si tuviéramos osimetría de pulso, también cómo está la osimetría de pulso, es decir, tenemos que monitorizar la escala de Glasgow de este paciente, ¿no? Entonces, tenemos que dar toda la atención a este tipo, a este paciente. Entonces, sí necesitamos la ayuda de personas que nos ayuden a monitorizar y yo primero tengo que actuar rápido y colocarle oxígeno, canalizar una vía endovenosa rapidísimo y si no se puede una vía endovenosa tiene que ser una intraósea rápido para poder aportar a este paciente los fluidos que sean necesarios, bueno, y el oxígeno es necesario, porque hemos mencionado, ¿no? Si hay un shock, que se puede hacer, por ejemplo, un shock y se descompensa, entonces va a haber compromiso del sensorio es por disminución de oxígeno, ¿no? En el caso de shock por pérdida, en el caso de una hemorragia. Entonces yo tengo que, de todas maneras, no olvidarme oxígeno, no olvidarme canalizar una vía endovenosa, ¿sí? Acuérdense que cuando el paciente está chocado no es tan fácil canalizar una vía endovenosa. Entonces todos tienen que aprender a dar punción intraósea, ¿no? Y en el caso y solicitar la ayuda correspondiente y buscar a alguien que nos ayude a monitorizar a ese paciente. Entonces, otra vez volvemos, ya evaluamos nuestro triángulo de evaluación pediátrica, que es al inicio lo que, es decir, lo primero que voy a evaluar, pero ya hemos dicho que todo paciente con politraumatismo de frente decimos está inestable y tomamos este tipo de actitud hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Entonces, y luego procedemos a nuestra evaluación pediátrica, ¿no? En nuestra evaluación pediátrica, lo que hacemos es evaluar cómo está la vía aérea, ¿no? Entonces, nosotros vamos a evaluar si ese paciente, cómo está su vía aérea, vamos a evaluar cómo está la respiración, ¿no? Cómo está la hemodinamia de ese paciente, cómo está el estado neurológico de ese paciente, ¿no? Voy a evaluar sobre todo el estado de conciencia, ese es el nivel de conciencia, ¿no? Si está alerta, si está irritable, ¿no? Si está soporoso, si está en coma, ¿no? Voy a evaluar la escala de Glasgow, voy a evaluar el diámetro de las pupilas y si hay reacción a la luz de esas pupilas y también debo de considerar la posibilidad
de tomar una glicemia en ese paciente, ¿no? Debo de tomar, considerar la presencia de tomar glicemia y tengo que evitar eh, la hipovolemia en ese paciente. Eso significa que si yo veo un paciente que está sangrando, ¿no? A nivel de la pierna, porque ha habido una gran laceración y compromiso de repente de una arteria, entonces lo que tengo que hacer es, proceder a comprimir y evitar que el paciente que siga presentando sangrado y que baje aún más la hemoglobina y que aún el paciente se siga chocando. Entonces yo tengo que tratar de colocar tapones, compresas o tapar esa lesión o presionar para evitar que se siga el paciente desangrando, ¿no? Entonces eso es lo que yo debo de hacer. Entonces, vía aérea tengo que agarrar y tengo que evaluar si esa vía aérea está obstruida o no está obstruida. Si la vía aérea veo que está obstruida, pues tengo que sacar el cuerpo extraño, ¿no? Que está obstruyendo o de repente aspirar la cantidad de secreciones que pueda tener ese paciente para que yo pueda tener esa vía aérea desobstruida. A veces no se puede, no se puede eh, de repente sí se puede aspirar y yo le puedo poner una cánula, ¿no? Que me va a permitir aspirar mejor o también me va a permitir, en el caso que el paciente, supongamos que ya lo hayamos entubado, me va a permitir también que no se mastique, ¿no? el tubo endotraqueal a través de esa cánula. Pero a veces, muchas veces, cuando la vía aérea es un poco difícil de canalizar, entonces a veces no se puede intubar a ese paciente hacer la intubación tracheal, sino se tiene que colocar mascarillas faciales para tratar de mantener la vía aérea permeable, ¿no? Entonces, en el caso después de aspirar las secreciones, ¿no? Y de sacar el cuerpo extraño, yo voy a hacer que ese paciente verificar cómo está la posición de la tráquea, ver si ese paciente, es decir, examinar, ¿no? Buscando los diferentes síndromes que hemos mencionado, en la clínica de los diferentes síndromes, entonces voy a tener que buscar de repente si hay la presencia de ingurgitación yugular, si ese paciente presenta algún tipo de herida, laceraciones, ¿no? Ver si cuando el paciente respira, está respirando en forma simétrica, si cuando el paciente respira no hay esfuerzo respiratorio, ¿no? En la caja torácica tengo que contar la frecuencia respiratoria, tengo que verificar si esa frecuencia respiratoria porque la frecuencia respiratoria puede ser de repente en rango normal, pero de repente respira de forma irregular, ¿no? Entonces yo también tengo que ver si mantiene el mismo ritmo de inspiración y de expiración, ¿no? Entonces eso yo tengo que evaluar cuando yo valore la parte respiratoria de ese paciente. También en este paciente voy a hacer la percusión, como ya les he mencionado, buscando, ¿no? Los diferentes tipos de síndromes, ¿no? Igualito a la palpación, aparte de verificar si hay la presencia de fracturas, que las voy a identificar por la presencia de dolor, también voy a palpar y verificar si hay la presencia de crepitantes, ¿no? Es decir, la presencia de enfisema subcutáneo, ¿no? Y de repente también podría palpar ese choque de punta cardíaca, ¿no? Más lateralizada, también podría ver. Y bueno, voy a proceder a hacer la auscultación, ¿no? Después de ello voy a proceder a tomar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Voy a verificar y mirar, ¿no? La perfusión de ese paciente, es decir, al inicio lo hemos hecho a través de la evaluación pediátrica y ahora lo estamos haciendo más detalladamente. Voy a evaluar bien el nivel de conciencia,
¿no? Y ese nivel de conciencia, valorando, ¿no? Valorando la parte, el nivel de conciencia, es decir, si está alerta, si responde a las órdenes verbales, si tiene o no tiene dolor, es decir, si responde al dolor, excelente, si responde al dolor, entonces decimos que este paciente está perdón, que está con estupor, ¿no? Eh, y si no responde, pues está definitivamente en coma. No nos olvidemos de evaluar la respuesta a las pupilas. Siempre debemos de tener una linterna, ¿no? Como parte de nuestra herramienta de trabajo, y aprender a evaluar a los pacientes siempre las pupilas, ¿no? Dice que uno se hace más experto mientras más ves pacientes, puedes encontrar después mejor los detalles o las diferencias. Entonces, si yo me acostumbro a evaluar a los pacientes en forma completa, yo ya voy a saber qué es lo que lo es normal, y voy a poder identificar rápido lo que es patológico en el paciente. Una vez que yo ya haya evaluado, ¿no? Tanto la apertura de la vía aérea, la parte respiratoria, ¿no? La parte circulatoria, el déficit, la valoración neurológica en el paciente, también tengo que evaluar la exposición, ¿no? Tengo que visualizar, y valorar rápidamente, nuevamente, si hay algún tipo de otro tipo de lesión en el paciente, y también debo de considerar, debo evitar la hipoglicemia de ese paciente, ¿no? Entonces tengo que tomarle un hemoglucotés, ¿no? Para ver cómo está la glicemia en ese paciente. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares yo debería de tomar en, en, en estos pacientes? Eso ya viene en lo que corresponde a la evaluación secundaria, ¿no? En la evaluación secundaria yo voy a evaluar, aparte de lo que corresponde de hacer la anamnesis, ¿no? La anamnesis, utilizando siempre las siglas de sample, que también lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Y se empieza a evaluar el paciente, ¿no? Buscando los signos y síntomas, la S de signos y síntomas, la A del sample de alergias, ¿no? Si ha estado recibiendo algún medicamento, la M del sample, ¿no? Si ha estado recibiendo algún medicamento. Eh, si el paciente, si el paciente tiene un antecedente, alguna patología, ¿no? Con la P, ¿no? Si el paciente ha ingerido algún líquido o ha recibido alguna dieta, ¿no? En las últimas horas. ¿Por qué? Porque ese paciente se puede aspirar, porque probablemente un paciente que llega politraumatizado, ya sea que llegue chocado, ya sea que llegue con gran dificultad respiratoria o compromiso neurológico, puede aspirarse, ¿no? De repente vomita, el paciente presenta, por ejemplo, en una contusión pulmonar, comienza tose, con la un poco y se puede aspirar. Entonces hay posibilidad, independientemente del tipo de lesión o de la manera como va a venir el paciente, de que se pueda aspirar. Entonces yo tengo que prever eso, y es por eso que en mi evaluación secundaria, yo debo de considerar siempre sample, y dentro de lo que corresponde a la anamnesis. También en este pacientito, debo verificar, pues, con respecto a los factores asociados a ese evento, ¿no? Si, cómo ocurrió, qué tiempo transcurrió, qué pasó, qué impactos tuvo, ¿no? Fueron auxiliados y después dejados de esa manera, ¿no? ¿Y por qué les menciono? Por ejemplo, conozco a una persona que tuvo, bueno, este es adulto, que tuvo un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito, pero por ómnibus, el ómnibus se volteó. Entonces, el paciente se logra, después del accidente, el paciente se logra incorporar, ¿no? Y después de que se incorpora, el paciente cae al suelo y se volvió tetrapléjico, ¿no? Es decir, cuando se levanta, aparentemente su columna cervical estaba aparentemente
de repente por el dolor con la contracción de los músculos, ¿no? Y de un momento a otro el paciente cae y cae tetrapléjico porque esa columna estaba probablemente fisurada, ¿no? O por la misma contractura del dolor, de repente manteniendo un poco recta, pero después cae al suelo y el paciente se volvió tetrapléjico, ¿no? Entonces, esos eventos que ocurren en ese incidente, en ese accidente, por ejemplo, si fuese un accidente de tránsito, cuáles han sido los eventos desde el momento en que ocurrieron estos, ¿no? Entonces sí son importantes porque nos van a ayudar a valorar, ¿no? O explicarnos el tipo de lesión que pueda tener el paciente, ¿no? Eh, la causa de la lesión que pueda tener el paciente. Entonces sí es importante valorarlo desde ese punto de vista. Nosotros cuando hablamos de lo que corresponde a, a trauma pediátrico, ¿no? Tenemos que tener en consideración que existe un índice y ese índice es el que nosotros tenemos ahorita en esa diapositiva, ¿no? Que tiene los siguientes parámetros, que es el peso, la vía aérea, ¿no? La presión arterial, sistema nervioso central, la herida y la presencia de fractura, con valores de +2, +1 y -1, depende de los parámetros que ustedes están viendo allí en la diapositiva, ¿no? Y que eso nos va a permitir, ¿cómo se llama? Evaluar a ese paciente, ¿no? Para ver el grado de impacto que tiene con respecto al trauma pediátrico, ¿no? Entonces, consideran los valores de +2 con pesos de 20, mayor a 20, ¿no? +1 de 10 a 20 y -1 con peso de 10. La vía aérea siempre, si está normal, si está sostenible o no está sostenible, lo que corresponde a el sistema nervioso, si está despierto, si está nublado, si está en coma, ¿no? Si presencia heridas, si la herida es de menor magnitud o se trata de una herida penetrante, y si no tiene fractura, y si la fractura está cerrada y si la fractura se encuentra abierta. Ahora, con respecto a los exámenes auxiliares, pues los exámenes auxiliares se tomarán pues cuando el paciente ya se encuentre estable. Yo no voy a, eso ya es parte de la evaluación terciaria, ¿no? Yo no voy a pedir exámenes auxiliares mientras que el paciente no esté estable. Entonces, ya después, en la evaluación terciaria, yo sí puedo pedir exámenes auxiliares como una radiografía cervical, ¿no? Radiografías de pelvis, cuando hay accidentes de tránsito y ustedes ven que el paciente, por ejemplo, está con las funciones vitales en este momento estables y de un momento a otro no miran sangrado, pero ven que el paciente comienza a estar taquicárdico, ¿no? Que comienza a parecer sudoroso, se vuelve completamente pálido, ¿no? Y no encuentran dónde está, aparentemente no hay sangrado, entonces un sangrado a nivel de la pelvis, ¿no? Entonces ya ustedes pedirán una placa, dependiendo del estado del paciente, si el paciente está estable, pues una tomografía, ¿no? Una tomografía de esa área y verificar la presencia de sangrado. Entonces ustedes pueden pedir, dependiendo del tipo de lesión en la que ustedes estén sospechando, una radiografía cervical, una radiografía de pelvis, una tomografía abdominal. Actualmente en las emergencias, y ustedes también cuando puedan a realizar cursos de ecografía, ¿no? De ECOFAS, ¿no? Por ejemplo, ECOFAS que nos ayuda más que todo a evaluar la presencia de hemopericardio o de líquido libre en abdomen, ¿no? Pero no nos va a, por ejemplo, ayudar a hacer diagnósticos si hubo una perforación de una víscera, por ejemplo, ¿no? O si se laceró el diafragma, tampoco me va a ayudar. O si se laceró una víscera maciza, tampoco me va a ayudar, ¿no? Pero sí me va a identificar la presencia de hemoperitoneo y me va a verificar la presencia
de líquido libre en la cavidad. Entonces yo debo ahora, también parte de nuestras herramientas de trabajo, tiene que ser la ecografía, ¿no? Ustedes son jóvenes, deben aprender la ecografía que les ayuda a hacer diagnóstico rápido y no depender de que le tomen una placa radiográfica, sino con una ecografía ustedes pueden lograr hacer un diagnóstico precoz y sobre todo darle al paciente un tratamiento más oportuno y más rápido, ¿no? Les voy a contar que cuando yo he estado, los años que he ido a Costa Rica por mi esposo, ¿no? Ya en la consulta médica, el médico, el internista, anda con su eh, aplicativo, ¿no? Porque tienen un aplicativo y les hacen ecografía, ¿no? Por ejemplo, mi esposo que estaba porque cuando una de las oportunidades estuvo con neumonía, ¿no? En la misma consulta médica, el doctor le hizo el examen con su dispositivo personal, ¿no? Entonces le hizo la ecografía, ¿no? Para ver si la neumonía es solamente una neumonía o además tenía derrame pleural. Entonces es algo que ustedes no deben de dejar de llevar un curso sobre ECOFAS, ustedes que son mucho más jóvenes que nosotros y ya son de otra generación. Entonces, la ciencia va avanzando, las técnicas van avanzando y también los exámenes auxiliares van avanzando, ¿no? Y esta herramienta, el ECOFAS, la ecografía, de manera rápida, para un diagnóstico rápido, sí deben de llevarlo. Ahora, sí, siguiendo, ¿no? Ahora, una vez de que, algo que me estaba olvidando es con respecto a la cantidad, ¿no? ¿Cómo yo voy a identificar, por ejemplo, también el porcentaje de la cantidad de hemorragia que pueda tener el paciente? También se clasifica, ¿no? Se clasifica en diferentes grados, ¿no? Por ejemplo, en base a qué parámetros. Primero, la pérdida de volumen, ¿no? Entonces, esa pérdida de volumen, cuando el paciente tiene un grado 1 y 2, yo digo que el paciente ha perdido aproximadamente el 25% del volumen, ¿no? De sangre, de la volemia general. Yo voy a hablar de un grado 3 si el paciente ha perdido del 25 a 40%. Y voy a hablar de un grado 4 cuando ese porcentaje es mayor del 40%. Ahora, ¿qué clínica va a tener el paciente con primer y segundo grado, ¿no? En cuanto a la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? El llene capilar, la temperatura, el estado mental. Definitivamente, si el sangrado es poco, no es mucho, y es menos del 25%, entonces probablemente solamente tenga un aumento ligero de la frecuencia cardíaca. Generalmente la presión arterial podría estar normal o podría estar discretamente alterada. El llene capilar normalmente podría estar normal o ligeramente, ¿cómo se llama? Un poquito alargado. La frecuencia respiratoria podría estar aumentada. El paciente, si bien está despierto, estaría empezando a alterarse, a estar un poco agitado, ¿no? En cambio, el paciente ya con un gran sangrado mayor del 40%, entonces ese paciente pues definitivamente va a estar taquicárdico, ese paciente definitivamente va a presentar una presión arterial, va a estar completamente hipotenso, ¿no? Ese paciente va a presentar una piel fría, una piel pálida, ¿no? ¿Por qué? Porque a consecuencia del sangrado, ya lo hemos visto, cuando hay shock hipovolémico, lo que se va a hacer es una vasoconstricción, y la vasoconstricción va a poder mantener la presión arterial y la adecuada, entonces va a producir una vasoconstricción y el paciente va a tener palidez, ¿no? Pero también va a tener frialdad distal. Entonces, y el paciente, que como tiene un gran compromiso hasta del 40%, entonces definitivamente ahí va a haber un compromiso del sensorio, ¿no? Bastante significativo y el paciente lo podemos encontrar inconsciente. Entonces, yo tengo un paciente con hemorragia, con historias de trauma,
y que llega probablemente a la emergencia y tiene trastorno del sensorio, yo voy a asumir que probablemente ese paciente tiene un grado 4, ¿no? De clasificación de sangrado por shock hemorrágico pediátrico, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que considerar. Ahí les estoy colocando un flujograma, ¿no? Que es lo mismo que lo mismo que les he estado comentando durante la clase, ¿no? Y ese flujograma es de la importancia en la que yo debo de atender al paciente con historia de politraumatismo, ¿no? Entonces, ese paciente con politraumatismo, todo lo que les he mencionado tiene rápido, no nos podemos demorar. Entonces yo tengo que tener un esquema y ese esquema está resumido en este flujograma. Entonces, desde el minuto 0 en que llega el paciente a la emergencia pediátrica hasta el minuto 5, lo que yo tengo que hacer es hacer inmediatamente mi triángulo de evaluación pediátrica y hacer lo que corresponde a, a mi evaluación, a mi evaluación primaria, ¿sí? A mi evaluación primaria y mi evaluación, posteriormente hacer la evaluación secundaria. Entonces, lo primero que voy a hacer entonces es identificar si ese paciente está estable o inestable. Hemos dicho que todo paciente con trauma está inestable. Así lo vamos a considerar hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, en primer lugar, tengo que inmovilizar la columna cervical, ¿no? Hay varias formas de inmovilizar, a veces pueden tener collarín ustedes, tiene que ser collarín, si hay collarín, se tiene que ser el collarín adecuado, o si no, lo puedo inmovilizar utilizando poniéndome en la parte posterior de la cabeza, tratando de inmovilizar al paciente, cogiéndolo con mis pulgares, ¿no? O inmovilizando para que pueda tener el control de la columna cervical. Le voy a dar oxígeno, ¿no? A través de una mascarilla de reservorio. Después a ese paciente yo voy a monitorizar las funciones vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, ¿no? Voy a identificar además cuál es el valor de la oximetría de pulso y voy a proceder a canalizar la vía endovenosa. La vía endovenosa por lo menos deberían de ser 2 vías endovenosas. Entonces tengo que hacer obligatoriamente ello. Después de eso ya vamos a hacer lo de la vía aérea, ¿no? Hemos dicho que en la vía aérea vamos a observar para ver si esa vía aérea está obstruida o no, ¿no? Y si la apertura de la vía aérea no hay nada, excelente, pero si al momento de aperturar la vía aérea veo algún cuerpo extraño o abundantes secreciones, pues tengo que aspirarlas inmediatamente y le coloco la cánula nasofaríngea, ¿no? En el caso de una vía aérea difícil, puedo utilizar las mascarillas laringias, ¿no? Que es diferente a la cánula. Las mascarillas laringias es como, ¿cómo es decir? Es como, ¿qué presupuesto acá al final? No. Por ejemplo, esta es una cánula, esta de acá es una cánula orofaringia, que es diferente a la mascarilla, la mascarilla que se utiliza, la mascarilla laringia, que es diferente, que la mascarilla me va a permitir poder hacer que el paciente no tenga problemas de ventilación, ¿no? Por el mismo dispositivo. Y esa mascarilla es fácil de colocar. Lamentablemente no todos los hospitales lo tienen, pero sí lo tenemos en el hospital Revaliati, ¿no? Entonces, luego de eso voy a identificar al paciente, ¿no? Si tiene el paciente la ausencia, regresando acá, si el paciente tiene la ausencia o imposibilidad de poder respirar, voy a buscar los diferentes síndromes que ya hemos mencionado, ¿no? Neumotoras a tensión, si tiene neumotoras abierto, si tiene el voler costal, es decir, el problema de inestabilidad torácica, o si tiene el neumotoras masivo, ¿no? En el caso de cada uno de ellos, yo ya sé, ¿no? Si el paciente tiene dificultad para respirar,
pues yo tengo que ventilarlo definitivamente con una bolsa de mascarilla y proceder a la intubación orotraqueal. Si el paciente tiene neumotórax a tensión, pues lo que tengo que hacer es evacuar ese aire que, ¿no?, que me está produciendo el problema en el paciente. Entonces tengo que proceder a hacer la toracocentesis, ¿no?, en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. En el caso de que el paciente sea un neumotórax abierto, yo lo tengo que convertir en un neumotórax cerrado. Y para convertirlo en un neumotórax cerrado, lo que tengo que es ocluirlo de 3 lados y ponerlo con una vaselina, ¿no?, para poder convertirlo en cerrado, porque si no, ese paciente se nos puede ir rápido. Ahora, con respecto al neumotórax, si es un neumotórax masivo, es diferente, y ahí si es completamente masivo, entonces yo tengo que ahí colocar un tubo de pleural en el quinto espacio intercostal, ¿no? Y en el caso de que tengamos pues un tórax inestable, en ese caso yo pues tengo que dar inmediatamente ventilación con bolsa y mascarilla, ¿no?, a ese paciente. Entonces, eso lo voy a hacer en la parte respiratoria. Y en la parte circulatoria, lo que nosotros vamos a hacer es lo que corresponde a identificar en ese paciente si ese paciente tiene ausencia de pulso, ¿no? Si tiene ausencia de pulso, pues si el paciente que no late su corazón, ¿no?, está pues en paro cardiorrespiratorio, y tengo que hacer la secuencia de paro. Ahora, si ese paciente tiene una hemorragia externa, pues lo que tenemos que hacerlo es ocluir ¿cómo se llama? Esa hemorragia, con compresas, con qué, pero yo tengo que hacer compresión para que no siga sangrando, porque si sigue sangrando, el paciente se va a chocar y se va a volver anémico, es decir, también cae la hemoglobina, ¿no? Y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Entonces, a ese paciente con hemorragia externa, pues yo tengo darle fluidoterapia, ¿no? Y después, de acuerdo a cómo me salga el resultado de los exámenes de sangre que le voy a pedir, procederé a pasarle además paquete globular en el caso que el paciente lo requiera. Ahora, si el paciente tiene signos de shock, ya sabemos que en el signos de shock lo que tengo que dar es volumen, ¿no? Shock es volumen. Ya, entonces, pero si ese shock es un shock hipovolémico, volumen, y después tengo que pasarle el paquete globular. Entonces, en el caso que el paciente tenga taponamiento cardíaco, pues se tiene que evacuar, ¿no? Entonces se tiene que hacer una pericardiocentesis, ¿no? Y en el caso de una fractura de pelvis, pues ustedes tienen que hacer es inmovilizar, ¿no?, la pelvis, ¿no?, para que evitar el dolor, ¿no? El dolor, ¿no? Y aparte de evitar el dolor, que pueda seguir sangrando. Definitivamente todos estos pacientes pues tienen que estar monitorizados, ¿no? La monitorización de este paciente crítico es bastante importante. Si no tienen ustedes los monitores, ¿no?, también pueden poner a un personal que esté monitorizando a ese paciente, ¿no? Porque hay que evitar que ese paciente desmejore, porque después ya no puede haber retorno. Ahora, con respecto a la parte de lo que es la parte neurológica, ¿no? Hemos dicho que vamos a evaluar ahí el estado, la parte neurológica, ¿no? El nivel de conciencia y la escala de Glasgow, y también vamos a ver lo que corresponde a la reacción de las pupilas, ¿no? Si son mióticas o ya están midriáticas, y si ya no hay ningún tipo de respuesta. Entonces ahí también vamos a proceder a intubar al paciente, le vamos a colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Y vamos a elevar siempre la cabeza para tratar de que vamos a hiperventile un poquito mejor, ¿no? Y por último vamos a identificar si ese paciente está hipotérmico o no, ¿no?, para proceder a calentarlo, a calentamiento del mismo. Desde que empezamos, desde donde identificamos y categorizamos a nuestro triángulo de evaluación pediátrica como inestable, que es el minuto 0, hasta el momento ya son 5 minutos. Después de los 5 minutos, ustedes van a pedir sus exámenes auxiliares, los que necesiten exámenes auxiliares, ¿no? Le pedirán, pues, si está a todo paciente, pues tengo que pedirle un hemograma, ¿no? El hemograma
para poder evaluar, ¿no? Si ese paciente o ese paciente cómo está, sobre todo la hemoglobina, ¿no? Eh, y voy a proceder entonces a hacer rápidamente mi examen secundario, ¿no? Siempre mi examen secundario va a estar desde la cabeza hasta los pies en forma completa, ¿no? Tengo que exponer al paciente para poder examinarlo completamente, ¿no? Y poder identificar en ese paciente la presencia o no de lesiones, siempre buscando presencia de hematomas, siempre buscando presencia de fracturas, siempre buscando presencia de crepitantes, ¿no? A nivel de todo el cuerpo, ¿no? Siempre buscando, bueno, y cada una de las características específicas del área que estemos evaluando, ¿no? Pero siempre buscando lo que les estoy mencionando, ¿no? Para solucionarlo inmediatamente para que el paciente no se siga descompensando, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en los primeros 5 minutos y ya después de los 10 minutos ya ustedes procederán a hacer todo lo demás, ¿no? Para completar el diagnóstico del paciente. Entonces, todo esto tiene que ser rápido. Lo más importante, los primeros 5 minutos que tiene que ser rápido para poder estabilizar el paciente para que haya retorno. A veces cuando nos demoramos en estabilizar un paciente ya no existe el retorno, ¿no? Y si el retorno existe ya con algún tipo de secuela neurológica. Entonces, después de los 5 minutos, ya proceden a hacer su examen, su historia clínica detallada, su exploración física del paciente, ¿no? Acuérdense que desde el inicio que ustedes tienen el paciente hasta que terminen de evaluarlo, ese paciente siempre tiene que ser reevaluado. Yo evalúo, reevalúo, yo evalúo, trato y reevalúo, yo evalúo, trato y reevalúo, así en forma permanente. Y si yo veo algo, no puedo pasarme sin dar el tratamiento inmediato, no puedo pasar a lo siguiente. Si yo encuentro que el paciente está descompensando, nuevamente retrocedo y vuelvo al inicio y doy el tratamiento y sigo avanzando. Pero no avanzo sin dar el tratamiento. Yo evalúo y tengo que solucionar el problema en ese momento antes de pasar al siguiente tipo de evaluación. Eso es lo que se tiene que hacer en el paciente con trauma. ¿Alguna pregunta? Hola, No, doctora, todo claro. No, doctora. ya. Mm, ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ya, ¿cómo se llama? Ya lo veremos en la práctica. Bueno, chao chicos, hasta luego, cuídense. A un favor, ¿el delegado me puede mandar la foto de la asistencia? Sí, doctora, se lo Está, enviamos. ya, gracias.